Quiero compartir con ustedes el tema de hoy: sabiduría que edifica el hogar. Sabiduría que edifica el hogar. Estamos desarrollando todos los miércoles la serie. ¿Cómo se llama la serie? Digámoslo en un orden lógico: inteligencia, conocimiento y sabiduría. Podríamos agregarle ciencia también, que son palabras muy diferentes, son conceptos diferentes, pero que van entrelazados. Si muchos desconocen del matrimonio, y en la mayoría de casos no saben que no saben, casi seguro que es un matrimonio que va a tener mucho problema o va a fracasar. Si hablamos de inteligencia, estamos hablando de la capacidad que Dios puso en cada ser humano de poder adquirir conocimiento. Usted ha escuchado que dicen: mi hijo sí es bien inteligente, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo cuando el padre de familia dice así? A que ese niño tiene capacidad de obtener conocimiento con mucha facilidad. Y todos tenemos inteligencia. Hoy se habla también de inteligencias múltiples. Hay quienes le huyen, ¿verdad? Le huyen a los números, a las matemáticas. No les gustan las ciencias matemáticas. Otros son muy especiales en las ciencias sociales, otros en las ciencias físicas. Y para entender esto para adquirir conocimiento se necesita inteligencia. Inteligencia es la capacidad que Dios le dio a cada uno. ¿Conocimiento qué es? Conocimiento es el saber del porqué de las cosas. Conocer, ese es conocimiento. Pero sabiduría, aunque en la Biblia vamos a encontrar algunos pasajes que cuando dice sabiduría se refiere también a conocimiento por la traducción que se hizo. Vamos a encontrar también que a veces en el mismo texto aparece inteligencia, conocimiento y sabiduría para darle a entender que hay una diferencia entre estos tres. Y la sabiduría no es más que poner en práctica lo que uno sabe. Y a mí me ayudó para entender qué era sabiduría el contrastar los vocablos sabio y necio. Entendiendo esto, es fácil entender qué es sabiduría. ¿Qué le decían a uno cuando estaba pequeño? Yo me recuerdo que a mí me decía mi mamá: Exualdito, por favor, levante sus zapatos, no sea necio. Esa expresión de que no sea necio significa de que él me había dicho una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Sí? Entonces, si ser necio es no hacer lo que uno sabe que tiene que hacer y la necedad es contraria a la sabiduría, entonces la sabiduría es hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Punto. Sencillo, ¿verdad que sí? Entonces Dios nos da capacidad para adquirir conocimiento, adquirimos conocimiento y si ponemos en práctica esos conocimientos, llegamos a ser sabios. Y no solamente en las cosas espirituales. Hay profesionales que son necios, saben cómo hacer las cosas y no las hacen. Muy sabios, es decir, mucho conocimiento, pero también mucha terquedad. ¿Por qué les explico esto? Porque el tema es sabiduría que edifica el hogar. Entonces ahora ya sabemos qué es sabiduría, ¿sí o no? ¿Qué es sabiduría? Con confianza. Hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Hay personas que saben que tienen que llegar a su trabajo a las 7 de la mañana. Y todos los días llegan con una excusa diferente.
Esas personas que son necios. Ok, ya entendemos sabiduría. Ahora entendamos un poquito de hogar. ¿Qué es hogar? ¿De dónde deriva la palabra hogar? La palabra hogar es tan antigua como el hogar mismo, la casa. Se decía que era un hogar, los espacios donde el espacio de la casa se hacía fuego. Las casas con chimenea, la chimenea es un hogar. Y se le llama hogar porque ahí se manifiesta un ambiente diferente. Ahí está calientito, ¿verdad? No se pasa frío. Es un hogar, es un lugar acogedor. Por eso se llama hogar. En los ingenios, en el sistema de calderas, existe ahí un espacio que se le llama hogar, porque también hogar deriva de hoguera. Y en ese espacio, en las calderas, ahí es donde en los ingenios se quema el bagazo de la caña, porque los ingenios no desperdician nada, ¿verdad? El precio del azúcar a los ingenios ya no les interesa nada. Ellos tienen mejores ingresos con otros subproductos. Entonces, cuando ya está seco el bagazo, agarran todo el bagazo, lo llevan a la hoguera, le prenden fuego y empieza a crearse cierta temperatura en el ambiente y empiezan a calentar agua. Cuando el agua llega a su grado de ebullición, entonces empieza a convertirse en gas, en vapor. Y el vapor hace accionar unas turbinas y los ingenios, de repente usted no lo sabía, los ingenios producen su propia energía. Y es más, venden energía del bagazo. Pero ¿dónde se da el milagro este? En el hogar, en la hoguera, así se llama, hogar. Entonces ahora teniendo idea de lo que es sabiduría y qué es hogar, ahora entendemos el tema, ¿sí o no? Vamos a leer un texto que nos va a introducir y es Proverbios 14:1. Dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, edifica su hogar. Aquí este vocablo casa no se refiere a la construcción puramente, sino que a la sociedad que se llega a desarrollar en un matrimonio. La mujer sabia edifica su casa, pero ¿qué dice luego? Más la necia. En este texto encontramos que contrasta la sabiduría y la necedad. La mujer sabia edifica su casa y la necia, ¿qué dice? La derriba, la destruye con sus manos. Cuando yo leía este texto decía, ¿qué puedo encontrar en este texto tan pequeño? Pero hay una riqueza tremenda en este texto. Porque si la Biblia dice que hay una mujer sabia que puede hacer algo y hay una mujer necia que puede hacer algo y que lo puede hacer con sus manos, eso significa que el hogar se puede edificar, mantener, reparar y permanecer. ¿Sí o no? ¿Con qué hacemos nosotros la mayoría de actividades? Con las manos, ¿verdad? Si alguno tiene duda, levántese y pónganse las manos acá y vaya a saludar a algún servidor. ¿Lo pueden saludar? De repente de carita, pero no es lo mismo, ¿verdad? Como extender la mano y saludar a alguien. Y también es importante notar que si la palabra del Señor dice la mujer, no significa también que el hombre no va a estar ahí en edificar el hogar. Así como la mujer puede derribar el hogar, el hombre también puede destruir el hogar con sus propias manos. Es decir, si un hogar no funciona, es porque hay dos personas, cuando no hay hijos, dos personas que no están haciendo lo necesario para edificar su hogar.
Estudiando este tema también no quise dejar fuera a los solteros. ¿Dónde están los solteros? Levante la mano a los solteros. Vamos a hacer al final una oración para que... Lo primero que vamos a ver es sabiduría prematrimonial. Porque vea usted, los problemas que surgen en el hogar regularmente no surgen ya estando casados. Muchos de los problemas en el hogar son raíces de cuando ambos cónyuges eran solteros. Y lo primero que yo logro comprender para que un hogar, un matrimonio funcione, es que el soltero, antes de casarse, ¿verdad? La persona antes de casarse debe ser feliz. Si una persona tiene cadenas de amargura siendo soltero, se casa, esas cadenas de amargura las lleva al matrimonio. Y a veces surgen expresiones que no tienen sentido, tales cual: él no me hace feliz. Y algunos todavía aplican aquel coro antiguo: solo Dios hace al hombre feliz. Nadie tiene la obligación de hacer a nadie feliz. Nadie. Cada quien debe ser feliz. El ser feliz es una decisión. Yo decido deprimirme o yo decido levantarme, yo decido sonreír, yo decido vivir o marchitarme. Y qué hermoso es cuando llegan dos personas solteras al matrimonio felices. ¿Qué es lo que sucede? Hay una felicidad mayor. Hay una felicidad multiplicada, hermanos, potencialmente, tremendamente. Y se es feliz. Muchos se mueren pensando que se casaron con la persona equivocada porque ella no los hizo feliz. Y nadie puede hacer feliz a nadie. Ese es uno de los primeros requisitos para poder construir un matrimonio feliz o llevar sabiduría para edificar el hogar. Otro requisito prematrimonial es buscar y buscar bien. Quiero que me escuchen por acá, jóvenes y señoritas que no están casadas. Los que ya nos casamos, bendito sea Dios. Amén. Y vamos para más. Ya este año nos toca celebrar boda de perla a nosotros. Pues si quiere regalarme algo, ya sabe, boda de perla. Mes de diciembre. Buscar y buscar bien. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor en Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si la palabra del Señor dice el que haya, es porque este que halló en determinado momento buscó. Yo recuerdo que cuando estaba patojo, porque nací en un hogar cristiano, cuando tenía como unos 15, 16, volteaba a ver a las señoritas de la iglesia y decía: ay, aquí no hay una señorita que me guste, ¿verdad? Y qué tan bonitas son las del mundo. Voy a ir a buscar a otra iglesia, ¿verdad? Allá hay más bonitas. Muy pocas veces he tenido la oportunidad de aconsejar un matrimonio, pero en algunos casos he hecho la siguiente pregunta. Después de escuchar la problemática, cuando regularmente es una persona a la que consulta, le digo: ¿dónde conociste a tu esposa? Es que mira, fíjate que yo la conocía, no era cristiana. Ahí empezamos mal.
¿Qué dice la Biblia? Yugo desigual no concuerda. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Mal, ¿estás buscando mal? Se buscó mal. ¿Dónde conociste a tu esposa? A la que ahora es tu esposa. Ah, en una discoteca. Cuando ya cerraron la discoteca, ahí la conocí. Pero hay diferencia. ¿Y dónde conociste a tu esposa? En un retiro de jóvenes, en un concierto cristiano, en un día de ayuno, en una vigilia. Hay diferencia. Si se va a encontrar esposa, jóvenes, si se va a encontrar esposa o esposo, hay que buscarlo bien. Otro consejo, que te guste a lo sumo. A mí no se me va a olvidar la filosofía de un amigo de ese entonces, y usted lo va a escuchar de repente un poco, de repente una expresión un tanto pesada, pero muy cierta. Él decía, o nos dijo a algunos de nosotros, miren muchachos, si van a buscar esposa, busque una patoja que les guste. No vayan a casarse con ella solo porque es espiritual, porque de repente deja de ser espiritual y se van a quedar con un demonio feo. Parece duro, pero el nivel espiritual, hermanos, yo no sé si está bien dicho o qué, pero no está garantizado. Y usted ya ha casado y la persona deja de ser espiritual. Entonces busque, pero busque bien y en el lugar correcto. Bueno, el muchacho escogió bien, se casó, sabiduría en el matrimonio. Para que un matrimonio pueda funcionar, se debe de estar consciente de qué es el matrimonio. Y estar consciente qué compromisos, qué responsabilidades conlleva el matrimonio. Por eso Pablo dijo, si alguno de ustedes quiere andar como soltero y sirviéndole al Señor en todo, mejor no se case. Así como yo, dijo él, ¿no? Bueno, él fue claro y digo yo, ¿verdad? No dice el Señor, digo yo, decía el apóstol Pablo. Porque cuando alguien llega al matrimonio sin estar consciente de lo que es el matrimonio, no va a edificar el matrimonio, les va a costar demasiado. Y al principio de repente la persona que va consciente, ya sea el hombre o la mujer, comienza a luchar, pero llega el momento en que se cansa. Porque el matrimonio es de dos, no es de uno. Se debe estar consciente entonces que tiene compromisos emocionales. ¿Qué tan importantes son las emociones en el matrimonio? ¿Sí o no? ¿Se llora por qué? Por emociones. ¿Se ríe por qué? Por emociones. ¿Se enoja uno por emociones? Uno tiene responsabilidades emocionales. ¿Dónde dice eso, hermano? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Oiga el término que utiliza. Vivan con ellas sabiamente, es decir, hagan lo que tienen que hacer. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Este vaso más frágil significa que la mujer es más emociones que uno de hombre. Uno de hombre es más razón. El hombre analiza todo, paso por paso, paso por paso. Y la esposa dice, ¿por qué? Apúrate a decidir, hombre, ya decidí. Y uno está 3 por 4, 12, vamos. De repente, si necesita calculadora, no es muy bueno para las matemáticas, saca la calculadora y empieza, ¿verdad? Y hay que tomar la decisión ya.
Y dice la palabra del Señor que uno debe atender a esas emociones de la esposa y tratarla como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no se edifica el hogar sabiamente, hasta nuestras oraciones pueden tener estorbo. Siguiente, hay responsabilidades económicas. Ya el cheque ya no es, si uno está casado, ya no es como antes de soltero. El soltero, el cheque era solo para uno. Ya de casado, el cheque hay que compartirlo. ¿Verdad que sí? Ay, qué bonitos esos aretes, ¿verdad, mi amor? Y la mujer no va a decir, oh, no, cómpramelos. No, ellas piden de esa forma. ¿Sí? De esa forma piden. Pero el hombre también tiene su corazoncito, ¿sí o no? El hombre también maneja sus emociones. Y qué bonito se escucha cuando la esposa dice, es que mi esposo es bien inteligente usted. Mi esposo es temeroso de Dios. ¿Cómo se siente uno? Se siente bien, ¿verdad? De repente está ahí small de camisa, pero se siente uno extra large. Porque al hombre le gusta que alimenten su ego. ¿Y qué mejor que la esposa? Los casados aquí no me respondan, pero ¿acaso no se siente bonito cuando la mujer le elogia a uno? Y se siente tan feo cuando se recibe algo de la esposa, algo negativo. Y a veces, mi hermano, la propia madre le puede decir algunas cosas negativas, pero no van a doler tanto como que se la diga a la esposa. Detrás de todo hombre de éxito, si este ya está casado, hay una esposa que alimenta las emociones de una forma positiva en su esposo. Y detrás de toda mujer de éxito, si ya está casada, hay un esposo que alimenta esas emociones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Económicas, ¿verdad usted? Efesios 5:29, responsabilidades económicas. Efesios 5:29. Dice la palabra del Señor: porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí está hablando de la esposa. Nadie viene y se maltrata a sí mismo, ¿verdad? Nadie viene, sino que lo que hace, se sustenta. Para que haya sustento en el hogar, tiene que haber un varón que trabaje. Hermanos, pero hoy trabajamos los dos, pero la responsabilidad es del varón. La palabra del Señor dice, si hay un hombre que no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Que la esposa ayude, está bien, pero la responsabilidad es de uno de esposa. Eso dice la palabra del Señor. Porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo. ¿Por qué dice la Biblia su propio cuerpo? Porque Adán, cuando vio a Eva, dijo, esa es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿verdad? Esa fue hecha a mi medida, dijo Adán. Pues nunca aborreció nadie a su propio cuerpo, sino lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Nos sustenta Cristo a nosotros como iglesia, hermanos? ¿Nos sustenta Cristo? Dice la palabra del Señor que así el varón debe de proveer para su hogar. Bendito sea el nombre
del Señor. Con respecto a los compromisos, estamos viendo los compromisos emocionales, económicos, pero también dentro de los compromisos está desempeñar cada uno el rol que debe desempeñar. Cuando yo me caso, ya no soy soltero, ahora me llamo esposo. Cuando la señorita deja de ser soltera, ya no se llama soltera, se llama esposa. ¿Y qué rol debe desempeñar? El rol de una esposa, y el varón, el rol de un esposo. Si alguno de los dos no desarrolla, no vive el rol que tiene que vivir, o no hace lo que tiene que hacer como esposo, no está edificando su hogar. Otra de las cosas que se tiene que ver en el matrimonio es velar por el crecimiento conjunto. Es decir, yo no puedo crecer y mi esposa no crecer. Si crece mi esposa, yo debo crecer. Si crezco yo, debe crecer mi esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo que cae, ¿quién lo levantará? Tiene que haber una dupla ahí, ¿verdad? Una unión bonita para que las cosas funcionen. Debemos de velar por el crecimiento mutuo. Vamos a ver la última parte de la prédica. Ya estamos por terminar, hermano. Debemos de edificar el matrimonio. Así como se construye una casa, el matrimonio debe llevar buenos cimientos. Una casa sin cimientos, uno de mis contemporáneos decían chipilín. ¿Sabes qué significa eso? ¿Va? Vos, pero si no tiene buenos cimientos la casa, chipilín, decía. Se cae, ¿verdad? Buenos cimientos y después buenas columnas, buenas paredes, de ahí ponerla bonita. Así es el matrimonio. Y no debemos de atender el matrimonio en una etapa y en otra etapa no. Debemos de tener el matrimonio en todas las etapas. ¿Sabía usted que el matrimonio tiene muchas etapas? La primera etapa es matrimonio sin hijos, ¿verdad? Esa es la primera etapa que uno vive. Nosotros habíamos pensado con mi esposa cuando nos casamos no tener hijos muy pronto. Pasaron 5, 6 meses, 9 meses. Y cuando iba casi el año dijimos, no, metámonos ayuno de oración porque ya se faltan los niños, ¿verdad que sí? Matrimonio sin hijos. Esa etapa uno la tiene que edificar. ¿Y cómo podemos edificar esa etapa del matrimonio? Disfrutándonos a sí mismos, ¿verdad? Disfrutando, el esposo disfrutando a la esposa disfrutando al esposo, disfrutando el espacio, disfrutando el tiempo que se tiene, porque no hay hijos. Hay que disfrutar esa etapa. Luego viene el matrimonio con hijos. Ahí el tiempo se reducen los recursos. Y también debemos de disfrutar esa etapa con nuestros hijos. Si usted como padre se perdió el primer día de escuela de su niño o de su niña, perdió un montón. Regularmente los niños lloran el primer día y no se quieren quedar en el establecimiento educativo. Ay, quien no disfrutó la primera frase de su niño o de su niña, se lo perdió.
Es algo hermoso. Yo estaba trabajando en una comisión en Antigua Guatemala cuando mi esposa me llama, ¿verdad? Y hola, ¿cómo estás? Pues bien, mira, aquí está Cris que te quiere saludar, nuestra primera hija. Y la pone el teléfono pero de repente dice, papá. Eso lo guardo en mi corazón, hermano. Y como dice un meme ahí en las redes, ¿verdad? Ustedes, tanto enseñarle a hablar a mi hijo, dice la mamá, y lo primero que dice es, papá. ¿Qué les dijo papá? ¡Qué bonito! Hay que disfrutar todo eso. Disfrutar cuando lo orinan a uno, ¿sí o no? Vení, mi hijo, ven contento con el... Ya me orinó, ¿verdad? En lo mejor de los casos. Cuando empiezan a caminar, ya se da cuenta usted que todos los niños caminan feo. Y uno dice, qué bonito camina mi hijo. Todos los seres humanos caminamos feo. Cuando estamos pequeñitos aprendemos a caminar, hermanos. De repente por el pañal que nos incomoda, ¿verdad? Pero esos momentos hay que disfrutarlos al máximo, porque jamás van a volver. Jamás. Lo único que pueda pasar es que el muchacho le lleve a su esposa a presentar, pero volverse a caer cuando está aprendiendo a caminar o mancharse la boca para comer, ¿verdad? Qué bonito es cuando el niño o la niña el bebé agarra el plato de comida y se lo pone como sombrero a ustedes. Son momentos tan bonitos y hay que disfrutarlos. Pero también hay otra etapa. Y esa etapa, dicen algunos, porque yo no le he pasado, es bien difícil. Pero como hemos edificado un hogar, ¿verdad? Vamos a seguir edificando en cada etapa. Ese es el secreto, edificar cada etapa. Y la última etapa del matrimonio o el hogar es el matrimonio, como llaman los psicólogos, con el nido vacío. Tengo algunos amigos que se acaban de casar sus hijos y se han ido de la casa y le digo, ¿y cómo estás? Aquí triste, vos. Cuesta esto. La mayoría deja las habitaciones tal y como estaban para cuando venga, ¿verdad? Y se quiera quedar ahí está la sensación esa de la presencia del hijo o la hija. Y es una etapa que yo considero tenemos bastante responsabilidad ambos, el esposo y la esposa, para poder mantener el hogar feliz, para que no hayan depresiones de tristeza, para que se mantenga la emoción y la vida en el hogar. Recordemos que hogar es algo que agrada, algo que llama la atención, algo que le gusta estar. En otras palabras, el hogar es un pedacito de cielo para cada uno de los hijos y los esposos. Miren, hermanos, ¿saben una cosa? Yo no sé si usted lo ha pasado, pero a veces vengo del trabajo, yo voy a disfrutar hoy el viaje para la casa, y vengo tranquilo y todo, ¿verdad? Si es tipo 6, ya está oscureciendo, hay unos paisajes bien hermosos, y digo yo, qué bonito es tener un hogar. Y pienso en las personas que no tienen un hogar por una otra razón, que ha de ser triste. Pero bendito sea Dios que nosotros tenemos un hogar a donde vamos después de venir a trabajar, de ir a estudiar. Es algo hermoso. Entrar a la cocina y sentir el olor a café. De veras, hermano. Ya no van a haber hijos. Se casaron, pero se pueden seguir siendo felices. Hay que disfrutar el tiempo. Y de hecho, va a haber más dinero, digo yo. Hay que disfrutarlo. La etapa del nido vacío. El hombre o la mujer sabia edifica su casa con sus manos. Y si habla de edificar, significa algo de trabajo. Se requiere esfuerzo, tiempo, recursos para poder edificar el hogar. Matrimonios que están esta noche acá, no dejemos de edificar nuestro hogar. Disfrutemos cada etapa y aprendamos a distinguir cuándo empieza una etapa, cuándo termina otra etapa. Y déjeme decirle, mientras más está mal dicho, una vez uno cambia de etapa, si uno lo sabe edificar, cada vez cobra más sentido el matrimonio. Cada vez cobra más sentido el matrimonio.
Ok, concluyo con esto entonces. De repente le va a parecer extraño, joven, pero mejor lo escucha ahorita y aprende. Muchos se casan con la idea del matrimonio de la película de Hollywood. Y es un error. Los psicólogos dicen que uno se casa no enamorado, uno se casa apasionado. Así se casa uno, apasionado. Y esa pasión no deja ver muy claro los errores o defectos de la otra persona y uno se casa. Pero lo hermoso es que cuando edifica uno su hogar, empieza a surgir un amor, ¿verdad? Una relación bien bonita, un sentimiento bien bonito que va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va fortaleciendo en el Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que había un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y para poder edificarla en la roca, cavó profundo, ahondó. Y dice que luego que la casa estaba construida, vinieron ríos, vinieron vientos. Le voy a agregar algo, venían terremotos y esa casa permaneció de pie. Si edificamos nuestro hogar con sabiduría, haciendo lo que tenemos que hacer, así de sencillo, vamos a poder mantenernos.